con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, quienes nos educamos hace un tiempo en las disciplinas económicas, teníamos la inflación por el gran enemigo de la economía ordenada. Eso pasó, y la economía se organizó, y la inflación prácticamente desapareció. Pero ha vuelto la inflación, y estamos otra vez como al comienzo, en las manos de la inflación. ¿Qué piensa usted de la inflación en Colombia, en los Estados Unidos, en el mundo? ¿Y cuáles son los efectos que eso tiene para la riqueza universal y para el manejo de las grandes operaciones bursátiles? ¿Qué piensa usted? Pues, doctor Fernando, es el gran reto económico y mes tras mes la coyuntura se hace cada vez más compleja, porque pues esto demanda acciones. Sin duda alguna, la inflación es un fenómeno económico que genera mucha distorsión. Genera distorsión por un lado porque afecta la capacidad de gasto real que tienen los hogares, que al final del día es un motor fundamental en materia de crecimiento de las economías. Genera dificultades porque el crédito de largo plazo prácticamente en escenarios de inflación desaparece. La gente no presta a largo plazo porque la incertidumbre de cuánto vaya a valer la moneda en términos reales genera dificultad. Genera efectos nocivos en materia de la política fiscal, porque los tributos claramente erosionan su capacidad de responder y mantener el gasto. Luego, ese precepto económico de que la inflación definitivamente es un fenómeno no bienvenido para que las economías se desarrollen, pues obviamente sigue estando en la base. Y el ejemplo más inmediato, doctor Fernández, es que en el último dato que dio Colombia, la inflación de ingresos bajos fue del 9.97%, del 9.7%. Es decir, la inflación de los hogares o de las familias con menos poder adquisitivo prácticamente fue lo que le subió el salario mínimo. Entonces, después del júbilo que resultó para muchos haber tenido nominalmente más billetes en sus cuentas, en sus bolsillos, pues esto no se traduce realmente en capacidad real de compra. Se compra las mismas manzanas que estaba comprando antes de que le subieran el 10% del salario. Y el fenómeno, doctor Fernando, tiende a agravar, y no solamente en Colombia. Vemos una inflación de los Estados Unidos en niveles de 40 años, desde 1982, pues cuando hubo el crash petrolero de aquella época, la inflación se disparó, no veía a Estados Unidos inflación de ese nivel. Vemos inflaciones en Europa alrededor del 6%, la cual la mitad la explica prácticamente el alza en los precios de la energía, lo cual evidentemente también muestra que allí hay una implicación muy fuerte. Y estas mediciones, doctor Fernando, están hechas a febrero, donde todavía no se ve el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia sobre los precios del petróleo y sobre algunas materias primas agrícolas que terminan impactando toda la cadena. A nivel Latinoamérica, pues me quiere decir, doctor Fernando, que todos los países, pues con excepción de algunos pocos que están sobre el 4%, están registrando inflaciones altísimas. Ahorita, pues Argentina fue el campeón de la inflación, inclusive por encima de Venezuela en el último mes de febrero, pero en el acumulado del año, pues Venezuela sigue ganando. De las inflaciones en Argentina estamos hablando del 56%, estamos hablando de inflaciones en Brasil alrededor del 10%, en Colombia están en el 8%. Luego el fenómeno es muy complejo porque además va a obligar naturalmente a que los bancos centrales pues restrinjan todo ese apoyo que vino pospandemia, en época de pandemia, incrementando notablemente sus tasas de interés, y esto pues obviamente va a implicar un freno en este nivel de actividad económica después de la salida del COVID-19 pues que hemos visto en todo el mundo. Y Colombia no va a ser la excepción. Muy seguramente el Banco Central puede estar subiendo entre 100 y 150 puntos básicos las tasas de interés ahorita en el mes de abril. Y eso pues obviamente afectará a todos aquellos que tienen créditos y pues naturalmente mermará un poco el crecimiento de la demanda que hemos visto sostenido, tanto así que Colombia creció a una tasa pues que no habíamos visto mucho tiempo. Luego la circunstancia, doctor Fernando, hacia adelante va a seguir siendo la inflación como fenómeno económico que está hoy día inclusive no solamente enmarcado en el hecho monetario de haber inyectado cantidades muy importantes de dinero, sino en que la pandemia trajo consigo unas rupturas en cadenas de suministro que hasta ahora se empiezan a corregir y que todavía van a tener presión sobre los precios. Ay, el fenómeno de la inflación, otra vez el grande enemigo de nuestras épocas juveniles. Usted sabe que Colombia llegó a tener 32% de inflación, ¿no? En el gobierno de Alfonso López Miquels. Y después bajó para situarse
durante mucho tiempo entre el 20 y el 30% la inflación en Colombia. Ahora, ¿estábamos en qué, doctor Cámaro? ¿Estaba en el 2,5, en el 3%? Llegó a estar inclusive en el 1,67, doctor Fernando, puntualmente algunas lecturas. Obviamente esto en medio de la depresión de la pandemia. Pero como Colombia ha logrado una inflación estable alrededor de la meta de largo plazo del Banco de la República, que era el 3%. Eso digamos que se había consolidado y pues en este momento, como les digo, en términos anuales estamos hablando de inflaciones del 8%. Las expectativas es que este año terminemos en el 6,5%. El año entrante podríamos bajar al 4,5%, pero este fenómeno pues va a ser bastante doloroso y lo más difícil de la inflación es lo que los economistas llaman las expectativas adaptativas y no racionales. Y es que usted todo lo indexa o lo ajusta en función de lo que pasó y no de lo que va a pasar. Y ese fue el gran cambio que de alguna manera logró que cuando la gente pensaba que era factible lograr inflaciones controladas del 3%, pues todo en la economía subió el 3%. Hoy día que ya la gente pierde confianza en eso, que es lo que se llama desanclar las expectativas de inflación, pues la gente ya se adapta a lo que pasó. Entonces, como el salario mínimo subió el 10, subamos los precios el 10. Y eso de alguna forma hace más difícil la tarea pues, de acabar con la espiral inflacionaria. Esperemos que el fenómeno se vuelva a controlar porque es muy nocivo y afecta de manera real muchas variables claves de la economía. De manera que el aumento en el salario mínimo que tanto celebraron fue una pura ilusión. La ilusión del momento 10% de aumento, pero detrás venía el aumento en los precios de lo que se compra con ese salario mínimo y quedamos en lo mismo o quedamos en algo peor, ¿no? Bueno, doctor Fernando, y esa es un poco la discusión de lo que llamaban la ortodoxia económica. Fíjese lo importante que es entender para muchos que a veces pensar en que negociar el salario mínimo sobre lo que uno espera pase, más unos puntos de productividad, y no caer en el populismo de ciertos discursos en cuanto a que hay que subir el 15%, porque es que si usted sube en espuma, pero no en capacidad real de responder desde el punto de vista de la oferta, pues no habrá hecho absolutamente nada y el poder adquisitivo se erosiona. Entonces ahí esas teorías de alguna forma de cierta ortodoxia económica pues, hacen sentido en que los salarios deben subir en la economía lo que se espera suba la inflación o lo que causó la inflación más unos puntos de productividad, pero no mucho más que eso. Bueno, más claro, imposible. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted muy amable. Bueno, queridos amigos, el doctor Álvaro Cámaro no pudo ser más claro. La ilusión del aumento en el salario mínimo no pasó de eso, de una ilusión, porque detrás vino la inflación y la inflación se comió ese aumento en el salario mínimo y nos tiene en una situación muy preocupante con inflaciones anuales del 8 o 9%. Luego el aumento en el salario mínimo fue prácticamente nulo. No hubo aumento en el salario mínimo y el tiempo que corre y la realidad que nos alcanza. Gracias a Colsubsidio, estos eran los indicadores que les presentábamos a ustedes con el doctor Álvaro Cámaro.